Durante siglos, los caminos rurales de Escocia guardaron un secreto. Un rumor que creció entre la niebla, el hambre y la superstición. Viajaban familias completas, pero nunca regresaban. Era como si la tierra se los tragara por completo. Pero la tierra no era el problema. El problema estaba escondido en una cueva. Un agujero negro tallado en roca viva, con olor a carne seca y a muerte. Hoy les vamos a contar la historia del clan caníbal más aterrador de toda Europa, el clan Sonny Bean. Ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa, que es momento para un nuevo episodio del Anti-Podcast. Mi nombre es Miguel Padilla y como ya notaron se encuentran frente a uno de los mejores conductores de este país. De Uber. Sergio Bocanegra. Y oye, traigo un coraje adorado. Sácalo, de una vez. Tengo mucho que expresar antes de iniciar este programa. Me van a ustedes a disculpar. Pero mucho se comentó en nuestro último episodio juntos que estábamos tú y yo muy molestos. Con una actitud nefasta. Deplorable. Que nos reportaron el canal, que se desuscribieron. Qué fuerte. Y se nos presentaron 14,000 demandas. Ay, ¿ya poco? No. Pero sí se dijo que estábamos enojados. Algo que compartir con el público. Pues mentira no es. No, no es cierto. La verdad es que no podríamos estar enojados cuando en nuestra vida nos han visto molestos a ti y a mí. No, miren, o sea, la verdad es que en algunos episodios el tema es bastante severo, ¿no? Por ahí cuando hicimos Jeffrey Dahmer nos dijeron, ¿por qué tan serios? Oigan, es un caso durísimo. Sí. No se presta para estar bromeando. Incluso me parece poco ético. En algunos casos, de plano, sí, reírte frente a casos que además son casos muy cruentos. No hay manera, ¿no? Uh-huh. Obviamente no queremos dejar de ser nosotros, porque pues no se trata de eso. Además, no podríamos dejar de ser nosotros. Somos nosotros. Uh-huh. Pero... Qué sí filosófico, ¿eh? Desde temprano. ¿Quién soy? Pero sí que sepan que queremos darles la mejor experiencia. Entonces, por ejemplo, el tema de hoy es fuerte, no les voy a mentir, pero queremos a lo mejor como que no vamos a fingir, vaya. Uh-huh. Pero también quisiera ustedes que entendieran como miembros del Antipodcast que hay historias en donde tratamos de darles como esta narrativa de la historia detrás de, ¿saben? Una experiencia más auditiva. Para que ustedes tengan esta experiencia exactamente como, pues cuando uno disfruta una serie o cualquier otro podcast en donde te hace sentir algo. Claro. ¿No? Con lo que estás viendo, lo que estás escuchando. Pero, ya que aclaramos que Sergio y yo nos amamos profundamente. ¿Tanto así? No, bueno, yo, sí. Bueno. Bueno, ya. No tan profundamente. Pero sí. Que sepan ustedes que también ya tenemos disponible nuestro curso de meditación, un entrenamiento cerebral basado en meditación. Yo soy instructor certificado y tengo este curso que tenemos aquí en el Antipodcast disponible solamente para miembros que compren su membresía de curso de meditación. Si te interesa aprender a meditar y entrenar tu cerebro para favorecer tu memoria, tu sueño, tu sistema inmunológico y que en general tengas muchos beneficios de una reorganización de tu arquitectura cerebral, así como lo escuchaste, te invito a que tomes este curso. Solamente debes pulsar el botón de unirme y seleccionar una de las dos membresías. Ojo aquí, aparecen dos. Una es la de miembro del Antipodcast y la segunda es la de curso de meditación. Selecciona esa y listo. ¿Son diferentes? Son diferentes. La primera membresía es para ver episodios adicionales del Antipodcast, para ver las lecturas del Antipodcast, etcétera. Totalmente la parte de misterio, criminología, narración. Uh-huh. La parte de cursos sí se oferta un poquito aparte para, uno, ser más organizados y darle a los alumnos, porque aquí ya no son solo miembros, son alumnos de un curso, un seguimiento. Entonces, cuando Sergio da un curso, o Fer vaya a dar un curso, o yo de otro curso, nosotros respondemos las dudas que surjan. Y para dar ese seguimiento sí se tiene que hacer aparte, definitivamente. Habrá incluso cursos que queramos dar algún tipo de certificación. Claro. Entonces ahí se tiene, o sea, no puede ser desordenado. Tiene que ser todo muy pulcro, muy preciso, como un curso. Si entendamos eso, nada más como para aclarar, pero el curso está buenísimo, de verdad se los digo. Acabamos de tener una sesión para aprender a meditar para dormirte en 5 minutos. Wow. Es una maravilla porque de verdad les juro que tiene un efecto maravilloso. Pero bueno, abrimos así, amigo mío, este espacio lleno de ciencia,
libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. Para dar inicio a este episodio, amigo, te quiero preguntar si tú has visto estas películas tan populares dentro del género slasher de terror, tituladas Camino hacia el terror. Sí, y tengo que decir que las vi muchas veces, porque cuando era niño las pasaban mucho, según yo, en televisión abierta. Sí. Eran como, no me acuerdo esta película de terror también, en la que había unos monstruos debajo de la tierra. Terror bajo la tierra. Terror bajo la tierra, que eran como unos gusanos. O Sí. sea, esas películas cada sábado las ponían en el Canal 5, ¿no? Sí. Bueno, las otras, estas de Camino hacia el terror, eran algo así, pero de otra televisora. Entonces las pasaban a cada rato. Y les voy a leer un breve resumen para que quienes no sepan de estas películas sepan de qué va y que les vamos a contar la verdadera historia detrás de estos casos, porque es un caso real. Todo comienza como cualquier otro día. Un médico llamado Chris, presionado por una entrevista que se venía de trabajo, decide tomar una ruta nueva en las carreteras rurales de West Virginia. El bosque parece tranquilo, la carretera solitaria, pero todo cambia en un solo instante. Su auto choca contra otro vehículo que se encontraba a mitad de la carretera, y ahí, en medio de los árboles, conoce a un grupo de jóvenes, unos excursionistas, Jesse, Carly, Scott, Ivan y Francine. Ellos también han quedado varados, pero por una razón mucho más oscura, ya que alguien intencionalmente puso una trampa de púas para que ellos quedaran atrapados. Juntos deciden buscar ayuda. Caminan esperando encontrar una gasolinera o al menos alguna persona que les brinde apoyo. Un teléfono, una señal, lo que sea. Pero en lugar de eso, se topan con una cabaña oculta entre los árboles. Una construcción rústica, casi podrida por el tiempo. Algo dentro de ellos grita que no deberían entrar, pero lo hacen. El olor a carne rancia y sangre seca es lo primero que les recibe. Luego, los muebles oxidados y las paredes tapizadas con objetos robados, ropa desgarrada y dientes humanos. Demasiado tarde entienden la verdad, la realidad en la cual están. No están solos y algo comenzará a cazarlos. Desde las sombras emergen los horrores del bosque. No son bestias, pero tampoco humanos del todo. Son deformes, caníbales, mutantes, productos de generaciones de endogamia. No sienten remordimiento, no conocen la compasión. Eran cazadores naturales. Uno por uno, los jóvenes son perseguidos, atravesados por flechas, destrozados como si fueran presas de un ritual macabro. Pero esto no es una cacería cualquiera. No lo hacen por necesidad, no lo hacen para sobrevivir, lo hacen por mera diversión. Chris y Jesse, desesperados, luchan por sobrevivir. Se esconden entre árboles huecos, escapan por lagos oscuros y descienden cuevas donde la oscuridad se siente viva. En cada momento la línea entre la cordura y la locura se vuelve más fina. ¿Cuánto puede soportar una persona antes de perder su humanidad? Y en un mero acto de fe, finalmente logran enfrentar a las criaturas. No es una victoria limpia, no es una victoria justa, pero es suficiente para salir de ese infierno, aunque las heridas no siempre son visibles. La carretera que parecía un atajo se convirtió en una trampa, un camino hacia algo primitivo, ancestral y despiadado. Así termina esta historia, pero recuerda, en los mapas las líneas rectas no siempre son seguras. A veces, el verdadero terror comienza con un giro equivocado. Y pues bueno, antes de comenzar como tal los relatos de la historia real, es importante tener en claro algunos conceptos.
El primero es el de endogamia. Ese es un concepto utilizado en diferentes ambientes, tanto sociales como médicos y genéticos, el cual se refiere a cuando una persona se relaciona de forma reproductiva con otra persona que es muy cercana en su línea consanguínea, por ejemplo, primos hermanos, padres e hijos o incluso hermanos directamente. Este tipo de vínculos, desgraciadamente, sí que existen y que tienen consecuencias muy claras a nivel médico, genético y fisiológico. Analizaremos este detalle, pero es importante que tengan este dato en cuenta. Asimismo, hablaremos sobre las prácticas caníbalistas que en realidad, a decir verdad, no sabemos qué tan seguro sea utilizar esta expresión en plataformas digitales como esta, por lo cual probablemente encontrarán ustedes algún otro nombre como la antropofagia, por ejemplo, o el comer un ser humano, simple y sencillamente para que tengan esto en consideración. Y bueno, dicho lo anterior, amigo mío, te cedo el micrófono. Muchas gracias, querido amigo. Pues quiero comenzar con esta historia relatando que ocurrió entre el siglo XV y el siglo XVI, entre la Escocia medieval. Con más certeza, el lugar o la ubicación está entre Galloway o Ayrshire, que no sé si se pronuncia así. Ayrshire o Ayrshire puede ser también. Bueno, perfecto, entre estos lugares. Un montón de personas empezaron a desaparecer. Familias enteras, gente que iba caminando cerca de esta zona. Tanto así que llegaron a un registro oficial de más de 1000 personas que desaparecieron. 1000 desapariciones. Y no encontraban absolutamente nada. ¿A qué me refiero con esto? Lo único que encontraban eran pedazos de camisas flotando en el río, alguna que otra bota que estaba llena de lodo, algún anillo que estaba entre las piedras con flujo sanguíneo, pero nunca encontraban un cuerpo completo o alguna parte de algún cuerpo. Es así como la gente empieza a temer, no empieza a temer por su seguridad, gente que vivía cerca de esta zona, tanto así que empiezan a culpar a cualquier cosa, que si a los lobos, que si la madre naturaleza que había venido por ellos, que si alguna bruja, que si estaban haciendo alguna especie de pacto satánico, pues digamos que para pedir alguna que otra cosa, ¿no? Una especie de ritual. Pero esto nunca se confirmó. Tanto fue así que la gente tenía tanto miedo que empezaron a culpar a algo no humano de todo esto. Te repito, nunca hubo cuerpos completos, nunca hubo algún testigo y mucho menos hubo algún culpable. 1000 desapariciones, ¿se pueden imaginar eso? Pues bueno, el final llegó por error, por una equivocación, y es que el carruaje de Lady Elizabeth Galloway, una hija de un importante hombre de la nobleza, fue atacado. Uno de los sirvientes pudo sobrevivir a este misterioso ataque y escapó hasta el castillo de Ayrshire para contar todo lo ocurrido. Y es así que el rey Jacobo VI decide iniciar una cacería real. Manda un grupo de 400 soldados, sabuesos, antorchistas y verdugos, todos dispuestos a descubrir qué estaba pasando. Porque tomen en cuenta que prácticamente este ataque a Lady Elizabeth hubiera casi corrido con el mismo destino, incluso no se sabía si seguía o no con vida. Entonces lo que pasa es que después de 3 días de búsqueda, el equipo de rescate, por así decirlo, que mandó el rey Jacobo VI, encuentra una entrada muy extraña a una cueva que estaba bajo matorrales y lodo seco. Lo que encontraron detuvo el corazón de más de un soldado. Un altar hecho con fémures humanos, pieles colgadas como si fueran telas, cráneos dispuestos en pilas crecientes, y en medio la piel cabelluda o cuero cabelludo de Lady Elizabeth. El suelo estaba cubierto de huesos, ropa desgarrada y pertenencias de viajeros que jamás pudieron llegar a su destino. Y al centro, un gran asiento hecho con huesos fundidos y con telas robadas de la iglesia. Allí, los soldados detuvieron a 47 personas, entre los que encontrabas niños,
2 recién nacidos, adultos y ancianos. Pero lo más terrorífico no fue lo que vieron ahí, sino a quienes encontraron. Resulta que estos 47 habitantes o personas que estaban aquí eran parte de un clan familiar, entre los cuales vamos a mencionar a las personas más importantes. ¿Quiénes eran parte de este clan? Vamos a iniciar con el patriarca y la matriarca, quienes fundaron e iniciaron pues íbamos a decir, esta familia. Tenemos a Alexander Bean, quien era el patriarca, quien se sabe poco realmente de su historia. Lo mucho o poco que se sabe es que pertenecía a una familia de clase muy baja. De hecho, su papá trabajaba como granjero y la mamá era una curandera de la aldea en donde él solía vivir. A ella la acusan de bruja, le quitan la vida y básicamente a él lo estaban buscando para acabar con su vida, porque pues iba a seguir el legado de la bruja. Él decide huir de la aldea junto con su novia, Agnes Douglas, quien es la matriarca de este clan, y que a ella la consideraban como la bruja del pantano, porque también estaba dentro de la parte de que curaba a las personas, era curandera, empezaba a ayudar como desde la parte más de la herbolaria. La acusaron básicamente de ser bruja, de ser hereje, y juntos es que huyen de su respectiva aldea y empiezan a buscar a dónde irse a vivir. Una vez que encuentran este acantilado, que repito, tenía más de 200 metros de profundidad, es que deciden instalarse. Repito, por más de 20 años estuvieron viviendo ahí, en un mundo básicamente sin reglas, en donde empezaron a tener hijos, y luego sus hijos empezaron a tener hijos entre ellos mismos, así consecutivamente hasta que llegaron al número 47 que bien mencionabas, Miguel. Lo que aquí es más impactante es que al momento de crear un nuevo mundo sin reglas, empezaron a tornarse, pues, un poco extrañas las cosas. Por ejemplo, ellos empezaron a llevarles carne a sus propios hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y consecutivamente, pero que ellos nunca supieron del origen de dónde provenía toda esta carne. Resulta que era carne humana, de viajeros, de familias que iban pasando por el lugar y que tanto el propio Alexander como Agnes básicamente atacaban, les quitaban la vida, los desnudaban y les llevaban esa carne a su familia para que se alimentaran, ya sea que estuviera cocida, ya sea que la comieran cruda, era dependiendo básicamente la ocasión. Aquí una pregunta que se hace constantemente al momento de saber de este caso es ¿por qué fue que empezaron con esto? ¿Cómo es que una persona empieza a dejar de ser humana y empieza a atacarse contra su propia especie? ¿O cómo es que incluso en este caso empezaban? ¿O cuál era su modus operandi, ¿no?, que tenía esta familia? Resulta que ellos atacaban de noche. Esperaban entre lo más alto de las montañas, entre los árboles, y analizando todo el terreno. Si veían a una persona solitaria, algún viajero o alguna familia que no tuviera ya sea alguna protección, que no trajera algún carruaje o incluso algún soldado, como en el caso de Elsbeth, los atacaban con armas que ellos mismos hacían en su propio hogar, con piedras, ya sea que fueran cuchillos, que fueran lanzas, incluso flechas. Los atacaban de noche y lo primero que hacían era atacar el talón para que no podían moverse. Para inmovilizarlos. Exactamente. Y de ahí empezaban a apuñalarlos constantemente hasta que les quitaban la vida. Lo que hacían después es que desmembraban al cuerpo poco a poco con la intención de que no les pesara al momento de llevarlos hacia la cueva. Y es aquí lo más terrorífico porque justo cuando empezaban a ver que había algún rastro de flujo sanguíneo, ellos corrían al río, traían agua y empezaban a lavar para que no hubiera rastro alguno de hacia dónde los pudiera seguir este rastro, ¿sabes? Una vez que llegaban con todos estos, digamos, partes del cuerpo humano, era que empezaban a alimentar a sus hijos, a los nietos, bisnietos y así consecutivamente. Y ¿sabes para mí qué es lo más espantoso de todo este caso, Mike? El cómo
es que esta gente se reproducía? ¿Cómo es que el clan duró por más de 20 años? Sí, es que tomemos en cuenta que este tipo de situaciones no son solamente tan aisladas como podríamos pensar. Existen muchas familias endogámicas en el mundo, incluso en México, es decir, donde los propios hermanos entre ellos tienen hijos, las hijas con los papás, etc. O sea, sí es algo que se reproduce socialmente y muchas veces para persistir estos clanes que han sido por diferentes motivaciones, lo que se hace es que cuando las mujeres o las hijas son fértiles, entonces pues va el papá, el hermano, el primo hermano, etc. ¿Por qué digo que las razones son variables? Porque, por ejemplo, este tipo de fenómeno lo vemos también en la realeza. En la realeza en la cual para mantener el linaje puro, sí había cierta lejanía, no eran como tal padre e hijo, pero a lo mejor eran primos hermanos, por ejemplo, ¿no? Para mantener. De hecho, eso lo sabemos también porque muchos de miembros de la realeza no son como nos lo pintan en los cuentos, con una belleza exquisita, sino que en realidad eran personas muy deformes. Eran muy, muy deformes en su cara, en su caminar, en su rostro, incluso con deficiencias cognitivas, mentales, por ejemplo. Entonces, es algo peculiar, pero se prefería eso, esa fealdad y ese déficit que obviamente no se veía como hoy lo vemos desde un aspecto más médico, a perder ese linaje. Hay casos que son los que ocurren principalmente en México, por ejemplo, en donde ya son por ambientes sumamente agresivos y poco favorables para las menores. Ahí ya es otra historia, no tiene que ver con el contexto de la realeza, claramente. Y en estos casos de clanes específicamente, pasan por dos situaciones esencialmente. El primero es como nos comenta el caso de Sergio, en donde si hay un protocolo semi-artificial para que se reproduzcan entre familiares. Pero también hay otro subtexto en el cual vemos que son ambientes sumamente pobres. Es algo que se repite casi siempre, curiosamente. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en este relato real, estamos hablando que vivían en cuevas, vivían en cavernas, vivían en la suciedad, prácticamente. Claro, ¿cuánto tiempo tiene de esto? Pero no sé si ustedes conozcan, por ejemplo, a la familia Whittaker. Es la familia más endogámica del mundo. Esta familia tiene prácticamente hijos entre ellos mismos. Hermano, hermana, primo, prima, hija, padre. Entre ellos se reproducen. Y lo que vemos aquí es que los miembros, algunos de ellos, ni siquiera tienen la capacidad de hablar. Ladran, emiten gruñidos, pero no pueden hablar. Tienen un deterioro neurológico espectacular. Tienen muchísimo déficit mental. Y esto lo vemos, pero además claramente viven en una pobreza absoluta. Digo, pobreza para ciertos estándares. No podemos comparar pobreza entre país a país, pero definitivamente es algo que sí se repite en nuestros patrones, hay que decirlo. Bueno, pues entendiendo todo este contexto que nos explicas, Agnes, que es la matriarca, una vez que sus hijas, como bien mencionas, ya estaban incluso embarazadas, ella las educaba o las entrenaba en este caso para que por más fuerte que fuera el dolor que estuviesen sintiendo, ellas no emitieran ningún solo sonido. Las llevaba al río básicamente a parir, pero no emitían sonidos al momento de estarlo haciendo, ¿sabes? Oigan, es que no sé qué ustedes opinen de este caso, pero es muy interesante también analizar no solamente la parte de que este clan atacaba y se comía a familias completas, a viajeros, a quien pasara por estos caminos, pero también un poco intentando entender la psicología detrás de este clan, es cómo intentaban sobrevivir, porque al final del día no podían a lo mejor, no sé, tener cerdos, tener pollos, ser agricultores, qué sé yo, sobrevivir de una forma mucho más civilizada. Pero además, recordemos que venían huyendo de ser parias. Entonces nos enfrentamos a dos seres humanos, ¿sí?, en edad fértil, que están intentando reconstruir su propio mundo
del cual no tenían ni un solo cimiento, y entonces también crearon su propio sistema de ética, por más pobre que éste sea, como el reproducirse entre hermanos. Claro, y aparte, a mí me llama mucho la atención de este caso es que, como bien mencionas, ¿qué pasa cuando te aíslas por completo de una sociedad donde se rige por normas, que se rige por toda una serie de cuestiones que tú tienes que seguir, ¿no? Porque al final ellos era lo que buscaban, crear un nuevo mundo, un mundo en el que ellos lideraran, que no hubiera leyes, no hubiera reglas, y porque básicamente, como bien dices, estaban huyendo. Y fíjate, al final de esto no funcionó, o sea, fue como en vano, muy en vano, porque una vez que el rey Jacobo VI manda todo este escuadrón de 400 soldados junto con antorchistas, etcétera, y son capturados, es cuando empieza el castigo verdadero. Cuando los encuentran, evidentemente ellos dos, tanto Alexander junto con Agnes, eran los únicos que sabían hablar. Los demás, como bien mencionabas ahorita, no sabían ni siquiera expresarse. Es que no solo no sabían, Sergio, no podían. No tenían la facultad cerebral para hablar. Pues esto llega a una conclusión cuando este grupo de soldados, de 400 soldados, los sabuesos, los antorchistas, que son enviados por el rey Jacobo VI, que estaban, recordemos, en búsqueda de su hija, llegan a esta cueva. Y que, como ya nos relataste hace ratito, encuentran toda esta serie de evidencias de restos de personas. Entre ellos estaba lo que parecía ser su cabello, su piel cabelluda. Exactamente. Antes conocido como cuero cabelludo. Exacto. Hoy decimos piel cabelluda. Bueno, empezaron a notar que estaba una piel cabelluda muy similar a la de Lady Elizabeth. Y resulta que confirman que en efecto es ella. Le habían quitado la vida a todas estas personas. Obviamente los arrestan, se los llevan a donde estaba el rey Jacobo, y este de inmediato ordena la ejecución. Por un lado, a los hombres les ordena que sean mutilados uno por uno. A las mujeres las queman vivas, puesto que las considera como unas brujas. A los menores y a los más pequeños, simplemente un tiro de gracia para quitarles la vida. Y a los recién nacidos prefieren ahogarlos en el agua, puesto que creen que este linaje que ellos tenían era una maldición y que no podían dejar a nadie vivo. Esto es básicamente el final del clan Saunivien, o es lo que se cree, puesto que algunos relatos mencionan que puede existir la posibilidad que alguno que otro pudo huir dentro de este escuadrón o esta redada que tuvieron. Cuando los intentan aprender, uno que otro huye, y que supuestamente su linaje está aún presente, caminando entre nosotros, esperando entre lo más oscuro, sedientos de sangre. ¿Qué caso tan más terrible? Y además que es real, Sergio, y además que podemos ver, insisto, réplicas de este mismo fenómeno en muchos lugares del mundo. Vamos a abordar un poquito más este tema a profundidad, no nada más el caso, porque del caso en realidad no se sabe nada más, es toda la información real disponible que existe, pero vamos a analizar un poco más algunos factores, algunas preguntas que pudieron haber quedado en el aire. ¿Cuál es esa pregunta, Sergio, que primero te viene en la mente, ya que conociste todo el caso, que nos lo contaste, que dices, esta pregunta me parece muy puntual para el Antipodcast? Creo que van por orden. Temas médicos, para empezar, por ejemplo, la cuestión genética. Cómo es que constantemente cuando vemos este tipo de casos o relatos muy similares, vemos incluso personas que tienen ciertas protuberancias, que tienen deficiencia al poder hablar, que ni siquiera pueden hablar, como bien mencionabas. ¿Esto por qué se da, Mike? Bueno, entendamos que los seres humanos tenemos prácticamente dos tipos de genes. Lo voy a explicar de la forma más sencilla posible, porque esto es una cosa muy compleja. Para una clase. Para una clase, sí. Incluso es una especialidad médica, la genética, sepan ustedes. Pero bueno, tenemos genes recesivos y genes dominantes. Un gen dominante, como su nombre lo indica, es aquel que se va a manifestar con muchísima probabilidad, prácticamente del 100%. Y un gen recesivo es aquel que se queda atrás, que no es tan fuerte, que no se va a manifestar. Un ejemplo, los ojos negros contra los ojos verdes. Usualmente un gen más poderoso, un gen más dominante es el de los ojos negros.
que el de los ojos verdes. Mucha gente se pregunta cómo es que dos papás, una pareja, tiene hijos y un hijo sale con ojos verdes y otro con ojos oscuros. Bueno, se manifestaron los genes dominantes en un caso y en el otro no. En el otro los recesivos, ¿sí? Eso a grandes rasgos. Pero ¿qué pasa? Que mientras más se va reproduciendo, más cercana el linaje, es decir, por ejemplo, entre primos hermanos, los genes recesivos de uno son muy similares a los genes recesivos del otro. Entonces, esos genes recesivos usualmente son recesivos por una razón, ¿sí? Tumores, cáncer, fibrosis quística, malformaciones, deterioro cognitivo, etc. Pero tú estás duplicando muchísimo las posibilidades de que se manifiesten estos genes recesivos, ¿sí? Eso es la forma más sencilla que se me ocurre explicarlo, pero es prácticamente eso. Es como aumentar las probabilidades de forma drástica y que, obviamente, mientras más cercano es el linaje. Además, tomen en cuenta que muchas veces esos primos hermanos que se están reproduciendo ya son hijos también de otro linaje similar. Entonces ya esto es exponencial. Okay. Ahí es donde, si tú ves, por ejemplo, a los Whittaker, tú los ves y claramente tienen un deterioro que no necesita ser médico. Tú los ves y dices, estas personas no están bien. De inmediato les ponemos imágenes para que ustedes mismos vean. No tienen que ser expertos en genética. Tú los ves y dices, aquí algo no anda bien. No hay manera de que esto sea normal. Es que aparte, como bien mencionas, en las imágenes está clarísimo. Y creo que es de este tipo de referencias de imágenes de las cuales se basan, por ejemplo, para hacer estas películas como Camino hacia el terror, como Las colinas tienen ojos, también no sé si la has visto. Esa no es. Es una película que básicamente está basada en la misma historia de este clan. Son personas que se aislaron del mundo, viven entre las colinas y están buscando constantemente presas. Y en este caso, en la película, se basa en una familia. Lo cual, esta familia, al ver que están rodeados de estas personas que están tratando de cazarlos y quitarles la vida, responden de la misma forma. Y ahora ellos también están contraatacando para por lo menos defenderse. Lo cual me lleva a una pregunta un tanto filosófica. ¿Realmente existe el mal absoluto? ¿O los seres humanos somos capaces de hacer cualquier cosa cuando no existen leyes ni existe la moral, perdón? Me encanta esa pregunta, pero ni siquiera los filósofos más brillantes de todos los tiempos se han puesto de acuerdo. Y es que tenemos filósofos, por ejemplo, como Rousseau. Era un filósofo francés que decía que el ser humano por naturaleza es noble. El ser humano por naturaleza es bueno, pero que ocurren ciertos hechos que le corrompen. Tenemos a Aristóteles, por ejemplo. Él pensaba que la virtud, como la lealtad, como el valor, como la honestidad, la ecuanimidad, no se aprendían de forma teórica, sino de forma práctica. Tenías que hacer para ser. Por otro lado, tenemos a Hobbes, por ejemplo. Era un filósofo inglés. Él decía que si no tenemos un gobierno, un sistema de leyes, el hombre constantemente vive en desacuerdo, vive en crisis constante, ¿sí? Pero además, Hobbes manifestaba algo muy interesante, que él decía que por naturaleza el hombre era malo, era egoísta. Entonces, como pueden apreciar ustedes, aquí es un gran debate que aquí podemos desglosar incluso dependiendo del caso. Hemos aquí analizado casos en los cuales un psicópata que tiene conductas éticamente reprobables se construye a través de ciertas experiencias negativas, traumatizantes, etc. Su entorno es importante, pero también no podemos perder de vista el quiénes somos. ¿Existe algo que ya determine el quiénes somos desde que nacemos? Porque incluso cuando uno es un bebé, aunque sean hermanos, son muy diferentes. Entonces, ¿hay un carácter predispuesto? Yo pienso que sí. Yo pienso que genéticamente ya nosotros tenemos un gen que nos mueve más hacia cierto comportamiento, sentirnos más cómodos en ciertos ambientes, que nos dé risa algunas cosas, que nos dé miedo otras tantas, etc. Ya tenemos una configuración previa. Y que a partir de eso nosotros también podemos decir o decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y por lo tanto dirigirnos hacia un lado
hacia el otro. Dicen por ahí que no existe ninguna persona 100% mala ni 100% buena. Y es cierto. Todas las personas quizá hemos cometido actos un tanto reprobables si se nos vigilara con lupa. Muy probablemente, ¿no? Digo, este tipo de comportamientos ya rayan en un extremo, claramente, pero vuelta a lo mismo. No solo hablemos de estos dos personajes centrales, el padre y la madre de este caso. Hablemos de, por ejemplo, los nietos. ¿Qué sistema de creencias tenían? Porque por lo menos sus antecesores vivieron en algún tiempo en una sociedad. Claro. Tenían un antecedente de decir, esto es negativo, pero no me importa, me salto eso y tengo este comportamiento de comerme a otro ser humano. Pero para los nietos, los descendientes que no tuvieron ese contacto inicial, ¿qué sistema de creencias tiene? Eso es bien interesante. Este tipo de casos ahí sí a lo mejor podríamos valorar qué están pensando, ¿sí? Y hacia dónde se dirigen una brújula moral. Lo interesante es que si contrastamos con otros filósofos que son también muy conocidos y muy importantes y brillantes, como Nietzsche, por ejemplo, él hablaba de la teoría del superhombre. El superhombre es prácticamente un modelo de comportamiento en el cual un hombre o una mujer, pero en fin, un ser humano, sigue sus propias reglas. Escapa de lo que el sistema le educó a hacer, le adoctrinó a hacer, y entonces el superhombre se rige por sí mismo, es fiel a sí mismo. No es que no tenga ética, es que la ética le es propia, se maneja por sí mismo. Si me explico, no cumple las expectativas y las reglas. Entonces es interesante cómo podemos tener un sistema como que nos dice, no puedes comerte a otro ser humano, no puedes tener hijos con tus familiares, que tenemos un sistema de reglas del cual, si no lo tienes, decía Hobbes, vives en crisis. Pero por otro lado tienes que escapar hacia la otra dirección, según Nietzsche, para ser el superhombre. Ah, entonces es por eso que en muchas culturas es, digamos que normal, la parte del canibalismo. Yo diría que más bien es por el sistema de creencias que tiene cada cultura y que les rige esa brújula moral, dependiendo. Igual, el debate está abierto, pero se habla de un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el hervir bebés. ¿Eso en alguna cultura sería aceptable? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Evidentemente no es aceptable, pero el por qué es la respuesta para empezar a entender nuestra propia decisión moral de actuar en favor o en contra de otro ser humano. Y no solo de en contra o a favor de otro ser humano, sino en contra o a favor de otro ser vivo. Eso es lo interesante de este tipo de casos, que se antoja no nada más desde la genética, sino desde la filosofía y el comportamiento social, ¿no? Hay casos, como bien sabemos, en Papúa, por ejemplo, en donde diferentes tribus consumen incluso a sus difuntos. Otros los consumen como prisioneros, a los que tenían prisioneros de otras tribus, pero con un significado social. Es decir, hay una carga social. No es por hambre, no es por morbo. Hay una especie de mensaje en el comerte a un prisionero que tú considerabas el más valiente de la otra tribu. Eso es conocido como el exocanibalismo. Exactamente. Entonces, pero te fijas, ya es otro contexto. Sí, totalmente diferente. Es el mismo tema, pero otro contexto. Y pues bueno, esas fueron las hipótesis de este caso, pero las más importantes siempre son las que ustedes nos dejan en los comentarios. Y antes de irnos, no nos vamos con los antisaludos. Ahora vamos a estrenar una pequeña nueva sección, en la cual vamos a sacar alguna pregunta de este caldero mágico y ahora sí que la que toque lo vamos a estar respondiendo. Y yo, está bien pesado. No, está bien. Que no se caiga, perdónenme. Vamos a sacar una pregunta.
¿Querían su comedia? Aquí está. Aquí está. Aquí está su comedia, miren, sí pude. Va. Bueno, vamos a sacar una pregunta muy random de este calderito mágico, en la cual nosotros vamos a contestar aquí, pero que también queremos que ustedes nos escriban en los comentarios. Sí, ustedes tienen que responder esta misma pregunta en la sección de comentarios para que podamos tener más historias misteriosas y más diversión aquí en ese espacio del Antipodcast. Yo hago esto, A ver. aquí tenemos un papel. Por aquí, porque Con no tu voy a manita regresarla. santa. Oíla. Sí, claro. Dice así. Ok. Experiencia paranormal. ¿Cuál es la última experiencia paranormal que tuviste? Ay, me pasó una hace unos días. Tiene como 4 días. Está buena, ahí les va. A ver. Resulta que un amigo me habla y me dice, oye, ¿me puedo quedar en tu casa 2-3 días porque voy para Querétaro? Y sí, pues bueno, llegó aquí, se quedó y estábamos ya prácticamente, que eran como las 2 de la mañana. Ya dormidísimos todos, ni un ruido. Y de repente se escucha claramente como un zumbidito. Y se escucha que una puerta se abre, así, manija se abre la puerta y se cierra. No había nadie más. No había nadie más en la casa. Entonces yo pensé, seguramente escuché mal. Porque pues yo siempre soy muy de cerrar la puerta. Soy muy cuidadoso con ese tipo de cosas, por seguridad. ¿Pero la puerta estaba en otro cuarto? ¿O En otro cuarto. Okay. En otro cuarto. Y entonces él me dice, ¿sabes qué? Mi amigo me dice, ¿sabes qué? Déjame salgo y voy a echar un ojo, porque yo también lo escuché y no puedo yo dormir. Y dije, ok, también lo escuchó. Entonces, igual no era yo que estaba como ya medio soñando, ¿no? Uh-huh. Entonces sale y se escucha que baja por las escaleras y que entra al baño. Como que aprovechó, vio que no había nada, entró al baño, se escuchó la puerta del baño, detecté el sonido de que entró, ¿no? Y de pronto, como a los 3 segundos, se escucha que algo sube rápido las escaleras y que se queda en la puerta de mi habitación. Mi cama está en contrapared y hay una puerta que estaba abierta porque pues salió mi amigo. Y claramente yo sentí que mi amigo, o quien yo pensaba que era mi amigo, se quedó en la... Se quedó en la puerta. Decías. Se quedó en la puerta así, esperando, en la oscuridad. Yo sentí claramente eso. Entonces, curiosamente, volteo hacia arriba y noto que el librero, que está arriba de mí, porque yo duermo abajo de un librero, empieza como a hacer un movimiento de que está temblando. Y nada más fueron 2 movimientos. Y el techo incluso también retumbó. El techo de la habitación. Yo sentí como que yo pensé, mi amigo me quiere asustar y va a saltar en cualquier momento aquí para darme un susto, ¿no? Pero dije, ¿cómo hizo lo del techo? Y dije, no, ¿sabes qué? Me levanto, enciendo la luz y no había nadie. Un segundito después se escucha la puerta del baño abajo, saliendo mi amigo y subiendo. Oye, ¿qué pasó? Así. Entonces, sí, y fíjate, lo que es interesante es que esta historia se la conté a un antisuscriptor que hace muy poquito conocí, que se llama Janitzio, y este chico, por cierto, es que también esa es otra historia, amigo. Hace igual como unas 3 semanas yo estaba en la cafetería, estaba tomándome un café yo solo, como que quería despejarme, y entra un chico, pues a pedir su café, lo que sea, y me dice, oye, tú eres Miguel del Antipodcast. Y le digo, sí, mucho gusto, yo me llamo Hanon, me dice. Se sienta conmigo y le digo, pues tómate un café conmigo si no tienes nada que hacer. Yo nada más vine a despejarme un ratito y ya me regreso para mi casa. Órale, va. Se pide su café, nos sentamos y entonces me empieza a pasar algo rarísimo. Porque cuando alguien me pregunta algo, yo empiezo a ver como la respuesta de lo que voy a decir como un teleprompter en mi cabeza, ¿no? Siempre me pasa eso desde niño. Y entonces esta persona, cuando me preguntaba algo, yo estaba pensando en mi respuesta y él decía la respuesta palabra por palabra de lo que yo estaba pensando. La primera vez que me pasó, dije, bueno, casualidad. La segunda se me hizo extraño, pero la tercera sí le dije, oye, está pasando esto y se me hace muy curioso. Nunca me había pasado con nadie. Y me dice, Miguel, no sabía que eras como yo.
Y yo, como que no era como tú, ¿no? Y me dice, sí, lo que pasa es que las personas, casi todos, no todos, pero casi todos tenemos una sensibilidad, me dijo. Yo no estoy diciendo que la tengo, me dijo eso él. Por ejemplo, él abiertamente me dijo, yo veo fantasmas todo el tiempo. A donde vaya, yo veo personas que tienen heridas, que van caminando, deambulando, que no saben que ya no están vivos. Él así lo describe, tal cual, ¿no? Y además dice que puede como cerrar y abrir esa capacidad. Y que conoce, que casi siempre en la vida le ha puesto a conocer a personas de forma muy incidental. Dice que tiene una amiga que nos la quiere presentar y que venga al programa, que ella pinta. Pero ella hace cuenta que entra como en trance y empieza a pintar sin ver y abre los ojos y tiene una pintura muy bonita hecha, pero es una visión de lo que va a pasar. Así ella se autodiagnosticó, bueno, eso fue lo que me contó él, quiero decir. Se autodiagnosticó cáncer mucho más, con mucho más tiempo de antelación de lo que un estudio lo pudo haber descubierto. ¿Con su pintura? Con su pintura. Wow. Eso es lo que me cuenta, Entonces, y me dice, yo siento que tú eres una persona que eres como un imán de estas cosas. Me dice, hay habilidades o sensibilidades que no sirven para nada o que son como muy, pues, un tanto X o hasta inconvenientes, me dice, como la tuya, ¿no? Ay, y tú, ay, y bueno, pues qué padre, yo, ¿no? Muy especial. Los fantasmas pasando por aquí. Ay, buenas tardes. Claro. Sí. Pásale un cafecito. Ajá. Sí. Lo bueno es que a mí, y lo digo, a mí no me da miedo eso, A mí, la verdad, yo hasta lo tomo con humor. Entonces, pero bueno, esa curiosidad me pasó, fíjate. Y yo sí considero, ya oficialmente, que si de pronto pues pasan cosillas que como esta, o sea, fue algo que no te podría yo explicar. Porque pues lo sentí. La sensación que yo tuve en esta noche, así que se quedó aquí esta persona, fue como en las películas de actividad paranormal, cuando está a punto de pasar algo, como esta tensión, ese sonido hasta como de... Que hasta tu cuerpo lo siente, sí, ¿no? como sonido de eco, de hueco, como un sonido ambiental muy extraño. A ver si les podemos poner algo similar en audio, pero así se escuchaba, así se sentía. Y bueno, ya les contesté esta semana yo la pregunta misteriosa del caldero mágico. La siguiente semana le tocará a Sillón Rojo, a la persona que esté del otro lado. Y así, para no hacer tan largo esto, imagínate. No, imagínate. O a menos que tú nos quieras contar una historia. No, ahorita no, ya me espantaste con lo tuyo. Yo ya ahorita me voy a ir a la iglesia, gracias. Estoy muy tranquilo, pero ustedes déjenos en los comentarios su historia de terror. Sí, por favor, queremos que nos respondan la pregunta. Recuerden, la pregunta es: ¿cuál ha sido tu última experiencia extraña, misteriosa, a la que no le encuentres explicación alguna? Para que todos podamos leer las respuestas y podamos pasar un rato agradable. Y ahora sí, pasemos a las invocaciones de esta noche. Ok, yo tengo de este lado a Sirax, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: escucharlos mientras estoy en mi trabajo es vida. También tengo a Erika López 9427, quien es miembro Escoba Voladora, y menciona: qué buen episodio. Yo nací en Estados Unidos y también vivo aquí, pero mis papás son de Nicaragua y viví allá por 10 años y hasta el día de hoy mi abuela vive al otro lado de la carretera enfrente del volcán Masaya. Y este volcán me trae muchos recuerdos porque en la escuela nos llevaban de field trip y antes de hacer un tour por el volcán hay como un museo donde explica la historia. Aparte de la paranormal, es una experiencia increíble. Esto fue en el episodio de Brujas, ¿verdad? Sí, en el episodio de Brujas, donde les contábamos justo de esta historia del volcán Masaya. Es de una leyenda increíble de una supuesta bruja, una entidad, una señora que vivía cerca de ahí y que por más intentos que hicieron o tuvieron las personas de quitarla de este lugar, ella no se iba y permaneció ahí por años. Hasta la fecha hay mucha gente que cree que la ha llegado a ver todavía cerca, sobre todo cuando el volcán ha tenido alguna especie de actividad. Entonces, si lo quieren ver, también vayan a verlo. Está como un episodio de historia real de brujas. Sí, fue el de la semana pasada o antepasada. O sea, está todavía reciente. Sí, está muy bueno.
Bueno, yo quiero invocar a Huicho Ger, quien es miembro Calabaza, y dice: otra semana sin mi antisaludo. Mil gracias Fer, Serge y Miguel por hacerme mis días más amenos. Los quiero mucho. Gracias por traer este tema tan interesante. Les mando un mega abrazo y toda la buena vibra para sus vidas y proyectos. Muchas gracias, Huicho. Te mando muchos abrazos. También Sergio, también Fer, que aquí está, aunque no la vean, está revisando nuestro audio, nuestra ingeniera de audio del día de hoy. Hey. Le tocó a Fer. Hola, a ver si escucha. Hola, Fer. Hola. Pero bueno, todos te mandamos muchos saludos, Wichito. También invoco a Alejandra Briones Díaz, 8318, quien es miembro Escoba Voladora. Dice: gracias por ser mi compañía en mi día. Muchas gracias a ti, Alejandra. Yo de este lado también quiero mencionar a Tania Cofre 7341, quien es miembro Escoba, y menciona: cada relato lo hacen de una manera que no dejo de prestar atención. Excelente episodio. Y a Regina Hernández 1861, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: ¿qué capítulo? Primer vez que me pongo los dos audífonos para escucharlos mejor. Me encanta este dúo. Fer relata muy bien y Sergio es un encanto. Me encanta cómo analiza todo. Son perfectos, son los mejores. Saludos a mi doctor Miguel, que lo quiero mucho. Ay, qué bonita. Gracias, persona. Regina. Te queremos mucho, Regina. Bueno, invoco finalmente a Catrina73, la comandante. Ay, qué padre, ¿eh? Cuidadito, La mera mera. Cuidadito. La jefa. La patrona. Santos bacalaos. Bueno, dice: somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Espectacular capítulo, chicos. Les mando muchos besos. Gracias, Catrina. Qué bonito nombre tienes, Catrina. Me encanta. Es como el personaje de la novia de Ichabod Crane de Sleepy Hollow. Ay, ¿Se acuerdan? Sí. Catrina. Qué bonito nombre. Invoco a Azul Pink, quien es miembro Caldero, y dice: hacer casas en Minecraft y escucharlos a ustedes es el mejor combo. Saludos desde Oaxaca. Bueno, mira, está bien, ¿no? Invoco a Emily Rizzo 1430, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: me encanta escuchar cada historia que nos traen. Ya he hecho que mi mamá y mi novio los sigan y ser más miembros del Antipodcast. Ya vengan a Ciudad de México. Si queremos ir, la verdad es que sabemos que en Ciudad de México la mayor parte de la gente que nos escucha está ahí. Digo, obviamente. La cuna de los antipodcasteros, ahí están. Sí, la gente que se maquilla, claro, y hace Minecraft mientras escucha historias de terror. Oigan, sí queremos ir a Ciudad de México. Nos encantaría ir a conocer a todos y cada uno de ustedes. Cuando pasa que nos reconocen en la calle, que digo, no es que nos pase diario, tampoco nos vamos a sentir Talía, vamos, ¿no? En fachas ahí con mis chanclitas chanclitas yo en el supermercado, sí, imagínate. Esa única vez al mes que nos reconoce a alguien, pues se les agradece mucho, y la verdad es que es mucho el cariño de... ¿Qué? Es que te iba a mencionar, porque justo hace días me encontré una antisuscriptora que hasta me agarró, mira, el celular, me dice... bueno, menos mal. Sí, dije, tú eres el público. Si el público quiere... Sergio, tú me entrego. Claro. Yo he entregado al público. Claro. No, ¿cómo crees? Querida Mariel, me agarra el celular así y me dice: mira, es que yo te tengo una queja. Me dice, porque primero la foto, ¿no? Ya nos tomamos la foto y bien padre. Y me dice: es que yo soy suscriptora, soy miembro del canal. Se llama Mariel, mi querida amiga. Me dice: ve el comentario. Les he dejado comentarios uno tras otro y nomás no me leen. Le dije: mándamelo a Instagram para que ahí yo lo cheque aquí en el siguiente episodio. Te mando tu saludito. Pero nunca me envió nada. Vi el mensaje: querida Mariel, te mando un saludote. No sé qué dijera tu mensajito, pero aquí está, claro que sí, ¿cómo que no? Sí, bueno, pero ahí está ya el saludo de parte de todos nosotros para ti, querida Mariel. Y pues bueno, gracias a todos por acompañarnos. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel, y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.